ganadora de Cumis Nacional. Dirigidos por sus
Oh Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora invocamos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por cada dador alegre. Te agradecemos por los hermanos y hermanas que han podido entregar, Señor, esta ofrenda con alegría, con gozo en su corazón. Tú la multiplicarás, tú bendecirás, Señor, al trabajador, al hombre profesional. Tú bendecirás a las familias, a los matrimonios que con esfuerzo han llegado también a este lugar. En esta hora, Señor, nos sometemos a tu voluntad y en esta hora rogamos que seas tú hablando a través de tu palabra, bendiciendo tu pueblo, bendiciendo la iglesia del Señor en Chile, a través, Señor, del poderoso mensaje que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Tú usarás, Señor, a mi pastor Jot de acuerdo a tu voluntad. Prepara nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú estás en medio nuestro. A ti entrego esta oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes tomar asiento. Dejo con ustedes a mi pastor Jot, presidente de la Iglesia del Señor Apostólica. Dios le bendiga, siervo. Dios le use. Muy bendecido. Como todo evangélico, y somos considerados el pueblo del libro por excelencia, del libro más grande de toda la historia, la Biblia. He traído, por ende, también mi Biblia para leer el texto que quiero tomar para el mensaje de hoy de allí. Sin embargo, el obispo Fuentealba me recordaba que aquí sobre el púlpito se encuentra la primera Biblia que en la segunda iglesia que organiza el pastor del Campos en Santiago usó. Una Biblia histórica, sus hojas envejecidas, un legado histórico para todos nosotros, los integrantes de las iglesias del Señor, y quisiera tomar de ahí, de este libro, de esta Biblia, el texto que quiero usar para el mensaje del Señor en esta tarde. Si alguno ha traído su Biblia, ábrala en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28. Esta es una versión antigua y pido que pongan atención. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Como ya se ha repetido una y otra vez a principios del siglo pasado, por allá por el año 1903, encontrándose don Carlos del Campo en la ciudad de Punta Arenas, escuchó audiblemente la voz del Señor que lo llamaba, dándole una comisión. Te quiero para que levantes la iglesia llamada de mi nombre. Exactamente el día 11 de diciembre, y para esto don Carlos del Campo envió a su yerno, don Ernesto Uribe, desde Santiago a Río Bueno a revisar esto, y don Ernesto Uribe comprobó leyendo unas actas que exactamente la fecha en que se estableció la primera iglesia del Señor aquí en Chile fue el 11 de diciembre de 1911 en las calles Comercio con Buchef, en la ciudad de Río Bueno, 10ª región. La municipalidad de Río Bueno ha tenido un comportamiento muy amable, muy amplio y generoso con nosotros. Y en el año 2001, ella misma nos construyó un monolito en esa ciudad. Se dice que la única ciudad
que tiene un monolito al fundador de una denominación en la ciudad de Río Bueno. Jesús enseñó: por sus frutos los conoceréis. Han pasado 100 años y ahí están los frutos de la Iglesia del Señor. Si leemos la Biblia, nos encontraremos con un episodio histórico que para mí en esta ocasión habla mucho. Cuando recién estaba iniciándose la Iglesia de Jesucristo en la tierra, en los primeros días, primeros años de su predicación, inmediatamente comenzó la acérrima persecución contra ella. Cierto día se encontraban el apóstol Pedro y el apóstol Juan ante las autoridades que lo habían llamado, persiguiéndolos, ajusticiándolos. Una autoridad en el ámbito de la enseñanza, el decano Gamaliel, nos lo dice la Biblia, cuando los enfrentaban, los acusaban, los perseguían, dio el siguiente consejo: apártense de estos hombres, de Pedro, de Juan, de estos cristianos, porque si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podrán destruir. Me emociono, me gozo al celebrar 100 años desde el establecimiento de la Iglesia del Señor, porque esta obra no ha podido ser destruida aún con toda la potencia del infierno. Fue un llamado de Dios, y todo lo que viene de Dios tiene cumplimiento, y nada podrá destruirlo. Por eso denomino a este instante una fiesta, un tiempo de agradecimiento inefable en nuestros corazones. El principio de los predicadores antiguos se basaba en el libro de los Salmos: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En los surcos de la historia de estos 100 años, los predicadores en los campos, en las ciudades, en los lugares lejanos, de Arica a Magallanes, de Cordillera a Mar y aún en el área transandina, han regado con lágrimas la semilla del Evangelio. Y hoy, después de que la Iglesia del Señor se iniciara con 20 personas en la ciudad de Río Bueno, el 11 de diciembre de 1911, hoy, repito, sumamos decenas de miles de creyentes. La gloria sea a nuestro Dios. Nuestro texto, el texto que he leído, para basar ahí el mensaje para esta hora, tiene tres aspectos que tocar en un principio. Número uno, aquí encontramos en donde se basa nuestro nombre, donde se basa el nombre que Dios le dio a don Carlos del Campo. Levanta la iglesia llamada de mi nombre, la Iglesia del Señor. Don Tulio Morán, que era uno de los teólogos de la incipiente Iglesia del Señor, en la segunda iglesia que estableció don Carlos del Campo en Santiago en 1913, cuando las profecías en medio del avivamiento, cuando las profetas y profetas exclamaban en el Espíritu Santo: Iglesia del Señor será llamada, Iglesia del Señor será llamada, don Tulio Morán, un hombre que hablaba 4 idiomas, que era editor del Chile Evangélico y que se plegó a esta Iglesia del Señor en medio del avivamiento y que fue uno de los primeros 12 apóstoles, como ellos se denominaron en su organización, del cual el apóstol número 1 era don Carlos del Campo. Él dijo, teológicamente hablando, basándose en el libro de los Hechos 20:28, el nombre Iglesia del Señor era el único nombre dado en las Escrituras a la Iglesia.
Ahora bien, el segundo aspecto que yo veo que debemos tratar de este texto bíblico es que hay aquí un sentido de pertenencia. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. Tengo un ministerio de 37 años, nunca he parado de predicar y me he sentido en alguna medida orgulloso de pertenecer a la Iglesia del Señor, hablando denominacionalmente. Porque en esta declaración de la palabra de Dios hay un sentido de pertenencia. La Iglesia del Señor. Somos la Iglesia del Señor. Somos novia del Señor y algún día nos vamos a enlazar con Él en las bodas del Cordero. Somos eclesia, una asamblea llamada afuera, llamada aparte. Y esto es tremendamente significativo. Además, en este versículo bíblico yo encuentro algo extraordinariamente grande. Que el hecho de que seamos iglesia del Señor tuvo un enorme costo y que solamente el infinito amor de Dios lo puede definir. La Biblia dice aquí que la iglesia del Señor fue ganada, fue comprada por la misma vida de Jesús, el Hijo de Dios. Fue comprada por la sangre de Jesús, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Crees qué extraordinario es esto? Algún día los incrédulos, algún día aquellos que se han reído de los evangélicos, que se han reído de Cristo de la fe, cuando llegue el día del juicio se pararán perplejos, atónitos. Será el lloro y el crujir de dientes y sobre todo porque verán las manos de Jesús el juez, verán el costado de Jesús el juez, verán las sienes de Jesús el juez, verán sus pies horadados, porque la Biblia dice que Dios, que Jesús intencionalmente sigue conservando sus cicatrices. La Biblia dice, mirarán a quien traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él cuando Él se manifieste. Será grande el temblor, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quiso dar su vida y con su sangre, hasta su última gota de sangre derramada, quiso comprar, quiso ganar a la iglesia. Grande es este misterio, realmente extraordinario. La Biblia dice, son palabras de la Escritura en Filipenses, Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Extraordinario. Y nosotros vamos a estar ahí con Jesús, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Por años los evangélicos de la iglesia del Señor hemos proclamado las palabras del apóstol Pedro: fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Junto al apóstol Juan hemos anunciado por años la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Así ha sido. Entendemos entonces la importancia que tiene el nombre Iglesia del Señor. Ahora yo me he preguntado durante estos días, ¿cuáles son los alcances de esta comisión dada a don Carlos del Campo, nuestro fundador o instaurador? Te quiero para que levantes la iglesia de mi nombre. ¿Cuáles son los alcances de esta gran comisión? En primer lugar, aquí yo veo algo muy importante, que es la experiencia. Ustedes recordarán al apóstol Pablo, que antes de ser apóstol, antes de ser cristiano, fue el más acérrimo perseguidor de los cristianos. Los perseguía hasta la muerte. Y un día Jesús se le manifestó en el camino y le dijo desde la altura: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él estaba atónito. Un reflejo de gloria iluminó sus ojos, quedó ciego, cayó al suelo. Los que estaban con él también escucharon la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y esa voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremenda experiencia para Saulo, que llegó a ser el más grande de los apóstoles. ¿Por qué? Por una experiencia que nadie podría quitar de su vida. El apóstol Pablo decía: yo sé a quién he creído. Por eso, el primer alcance para mí es la experiencia de Carlos del Campo. Era un mundano, era un bohemio. Carlos del Campo estaba muy lejos del Señor y de pronto escuchó la voz en Punta Arenas que le dijo: te quiero para que levantes la iglesia llamada de mi nombre. ¡Qué extraordinaria experiencia! ¿Quién pararía a Carlos del Campo? ¿Quién le quitaría ese fuego? ¿Quién le quitaría esa pasión? Era como un Jeremías con el fuego metido en sus huesos. Nadie lo detendría hasta que cumpla su tarea. Y la cumplió en la ciudad de Río Bueno y posteriormente en la ciudad de Santiago en 1913. También yo encuentro aquí en esto: te quiero para que levantes la iglesia llamada de mi nombre. Encuentro aquí una misión que es tan extraordinaria. Primero, porque la misión viene del Dios mismo, quien es que lo llama. Número dos, vemos el honor que tiene Carlos del Campo al recibir esta orden del Señor. Y vemos aquí el honor, el significado, pero también la responsabilidad de llevar este nombre: Iglesia del Señor. En tercer lugar, yo veo lo que debe ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Como toda iglesia cristiana, tiene que ser una iglesia que se base en los patrones apostólicos. La Biblia dice, el apóstol Pablo lo dijo, lo dice el Espíritu Santo mismo: el reino de Dios, el evangelio, no consiste en palabras, consiste en poder. La iglesia de Jesucristo nació en el poder de Dios, en las manifestaciones carismáticas, en el avivamiento poderoso del Espíritu Santo. Es una prerrogativa, es algo que tenemos que retomar y debemos refrescar en nuestros mensajes. Entonces, debe ser una iglesia sin mancha y sin arruga, como lo dice la Biblia, una iglesia santa. Debe ser una iglesia, como también lo dice la Biblia, evangelizadora. La misión principal de la iglesia es la evangelización del mundo, es su suprema misión. Debe ser una iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad. Cuando se reúnen, cuando estamos aquí ahora mismo, debemos estar sintiendo al Señor, porque Él prometió: Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? También Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? El principal invitado aquí es el Señor Jesucristo. El principal fundador de la iglesia, el grande, es nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia del Señor, debemos ser de Él, solo de Él. La Biblia dice: comprados fuisteis por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. No nos pertenecemos, pertenecemos al Señor, somos de Él y por ende necesitamos seguir teniendo la conciencia que lo somos. ¿Cuál fue? Me pregunto, ¿cuál fue? ¿Cuál es? ¿Y cuál será la tarea de las iglesias del Señor frente a Chile y frente al mundo? Responda esa pregunta. ¿Cuál fue? ¿Cuál es? ¿Y cuál será la tarea de las iglesias del Señor respecto a Chile y al mundo? Los sociólogos se preguntan esto. En el libro clásico ya, El refugio de las masas, escrito por un sociólogo suizo y que muchos evangélicos lo hemos leído, él hace un estudio al respecto. Los sociólogos se preguntan cuál es la participación de la iglesia en cuanto a lo político, en cuanto a lo social.
en cuanto a la influencia en la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la participación del pueblo evangélico? Como reconocía una autoridad delante que nos saludó, yo creo que es mucha ahí nuestra tarea. Bien decía la autoridad que habló delante, que en el primer siglo éramos muy pocos evangélicos en Chile. Y yo les quiero decir algo, en Latinoamérica, en el principio del siglo pasado, hace 100 años, éramos solamente 1 millón de evangélicos, pero hoy día sumamos más de 100 millones de evangélicos. ¿Saben cómo denominan los sociólogos esto? Un fenómeno sociológico. Por eso es que nos estudian, por eso es que nos miran, y por eso es que en los últimos años, especialmente en los últimos decenios, ante las autoridades, hemos llegado a ser un grupo nacional significativo e importante. Ahora bien, yo creo que la Iglesia ha tenido mucha participación en la nación. Yo creo que Chile, que es la copia feliz del Edén, con ese mar que tranquilo le baña, esta nación tan maravillosa, sigue siendo una nación maravillosa, pujante, en vías de desarrollo, con el fin, ojalá que lleguemos a ser una potencia. Y yo creo que se lo debemos en gran medida al pueblo evangélico. ¿Cuánto hemos orado por Chile? ¿Cuánto hemos ayudado a la sociedad colaborando con los necesitados, con los enviciados, con los drogadictos para sacarlos de esa lacra? Aquí en Chile millones de personas cuentan testimonios de cómo eran esclavos del pecado antes y ahora son libres en el Señor. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Cristo ha libertado a millones. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí estoy yo también, por la gracia de Dios. Ahora, yo creo que lo que dice el apóstol Pablo de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, es tremendamente importante exaltarlo aquí. Columna y baluarte de la verdad en la iglesia. Eso significa que como columna sostenemos la verdad, como fortaleza, como baluarte, la protegemos. Y eso es lo que hemos hecho los evangélicos de la Iglesia del Señor. Nosotros hemos proclamado, como lo dijeron los reformadores, que nuestra única regla de fe y de conducta es la Biblia. Ni siquiera es la palabra del pastor, ni siquiera es la palabra de una autoridad eclesiástica, ni siquiera es la palabra de la iglesia. Nosotros sostenemos dogmáticamente